¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? El Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo están trabajando mucho de la mano para defender la revolución de Cuba, pero también para presionar a Estados Unidos en que invite a todas las dictaduras del continente, específicamente son la de Venezuela, la de Cuba, la de Nicaragua, a la cumbre de las Américas que se va a llevar a cabo en Los Ángeles, California, en junio próximo. Y para esto parece que una de las personas que han designado para que vaya tejiendo fino desde las izquierdas, con las izquierdas, para facilitar estos objetivos es el presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. El presidente de México ha iniciado una gira este fin de semana por diferentes países de Centroamérica y por Cuba. Estuvo en Guatemala, donde se reunió con el presidente Alejandro Yamatei, y ahí aseguró que integraría a 25,000 guatemaltecos al Instituto Mexicano del Seguro Social, al muy famoso IMSS, pero esto podrá ser algo importante para esas personas, estos hermanos guatemaltecos, pero a muchos mexicanos esto no les sentó nada bien, porque en México, hay que recordar, hay más de 15 millones de personas sin acceso a la salud, según datos del Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, es decir, candil de la calle, oscuridad de su casa. También en Guatemala, López Obrador se quejó del gran dolor y la muerte que causa el fenómeno de la migración, que era en mucho el eje conductor de su gira, ¿no? El tema principal de su gira, aparentemente. Pero también dijo López Obrador que la migración pues, no se puede resolver con puestos fronterizos. Sin embargo, él desplegó 10,000 soldados en la frontera sur para contener justamente la llegada de migrantes centroamericanos, y tal vez 10,000 son pocos. Si atendemos lo que dijo Donald Trump en uno de sus más recientes rallies, serían 28,000 los soldados que se desplegaron en México para servir de muro fronterizo para los migrantes centroamericanos que no lleguen a Estados Unidos. También López Obrador estuvo en El Salvador, en Honduras y en Belice, ¿no? Y en estos países, pues, estuvo promoviendo sus programas sociales, en especial estos conocidos como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo Futuro, que son usados realmente con ciertos fines electoreros, diría yo, sin temor a equivocarme, ¿no? Está expandiendo su socialismo blando por diferentes países del continente, y el mega asistencialismo funciona muy bien porque de alguna manera pues capta la voluntad de las personas en sentido electoral, que parece ser mucho la intención. Todos sabemos perfectamente que con ningún programa social se puede resolver el problema de fondo de la pobreza en el continente, porque las dádivas no hacen que la gente trabaje ni activan la economía, son solamente regalos del gobierno que son tomados de los impuestos de los demás que sí trabajamos. En fin, entonces, bueno, también comentó en una llamada que tuvo López Obrador con Joe Biden, presidente de Estados Unidos, que pues no dejaran fuera a estas tres dictaduras de la Cumbre de las Américas, a Venezuela, Cuba y Nicaragua, que incluyeran a todos los países, es lo que dijo, que todos los países de América fueran invitados, porque la cumbre era la Cumbre de las Américas, y si no, pues a qué otra cumbre iban a ir si las Américas eran todos los países y no nada más algunos. Y bueno, le responde Joe Biden que lo va a pensar. Interesante también que al mismo tiempo Luis Arce, el presidente izquierdoso de Bolivia, también hace este mismo llamado a Estados Unidos, y también el Grupo de Puebla emite una cierta comunicación en la que es el mismo mensaje exactamente. Pide a Estados Unidos que se invite a todos los países sin excepciones, ¿no? Qué interesante que todos estos gobernantes izquierdistas se quejen de Estados Unidos, excluyendo a ciertos países en su invitación al Cumbre de las Américas, pero, por ejemplo, no dicen nada de cómo ellos quieren en su agenda siempre
destruir a la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y sustituirla por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la famosa CELAC, ¿no? Siendo que en la OEA, pues sí incluye a todos los países del continente, pero la CELAC no. La CELAC no incluye a Estados Unidos y no incluye a Canadá. Ahora también ya recientemente en el 2020, a inicios se sale Brasil porque por obvias razones ve que está totalmente dominado por el socialismo, es un bloque socialista que han ido tejiendo, en el que ha tenido mucho que ver el trabajo de López Obrador, que estuvo al frente de la CELAC el 2020 y 2021. Toca un año a cada país, pero aquí, por supuestas razones relacionadas con la pandemia, se queda 2 años, ¿no? Y interesante ver cómo la CELAC pretende siempre destruir la OEA y sustituirla, porque dicen que la OEA es muy dependiente, muy cercana a Washington, y bueno, pues seguramente por eso quieren mejor ellos hacer su fiesta aparte, sustituirla por la CELAC, en donde no está Washington. Pero entonces es muy extraño que estén pidiendo a Estados Unidos que sea inclusivo cuando ellos son excluyentes. Son excluyentes y no lo dicen, pero son totalmente excluyentes, ¿no? Por cierto que para que vean a qué grado está controlada la CELAC por este bloque socialista hispanoamericano, vimos que después de López Obrador al frente de la CELAC vino Alberto Fernández, pero no nos enteramos por la CELAC directamente, sino nos enteramos días antes, porque el Grupo de Puebla emitió también una comunicación en la que decían que apoyaban a todos Alberto Fernández. O sea, las decisiones de la CELAC se toman en el Grupo de Puebla. Y además otra cosa, ¿no? Alberto Fernández pues usará este liderazgo al frente de la CELAC durante 2022, junto con su visita a China, para hacer su campaña a la reelección en el 2023. O sea, está al frente de la CELAC, va a China, se presta, digamos, a firmar la nueva ruta de la seda, se regresa con 20,000 millones de dólares para construir mucha infraestructura, algo nuclear, plantas termoeléctricas, infraestructura de comunicaciones, en fin. Pero realmente esto hará pues flotar, ¿no? Será un respiro para la economía argentina y le servirá sobre todo para hacer su campaña a la reelección, ¿no? Pero el fondo de esto es el neocolonialismo rojo, ¿no? De China en Hispanoamérica, en donde el primero que se abre de capa y muestra su necesidad y su gusto por la perpetuidad, por perpetuarse en el poder, es Alberto Fernández, y poco a poco lo irán imitando otros, como por ejemplo Gabriel Boric. No tarda el presidente de Chile en hacer exactamente lo mismo, y así se irán inscribiendo en la nueva ruta de la seda. Pero bueno, regresando a lo del viaje de López Obrador, vemos que el fondo de este viaje de López Obrador por Centroamérica y Cuba, pues básicamente era tratar de unificar un criterio, formar un bloque para llegar fuertes, unidos, estos izquierdistas, a la cumbre de las Américas en Estados Unidos. Básicamente eso. En Cuba también no quiero dejar de mencionar que López Obrador hace un llamado a una nueva revolución socialista que revitalice la actual revolución socialista de, de Cuba, ¿no? Interesante porque siempre está pidiendo un respeto a la soberanía cuando se trata de Estados Unidos, ¿no? Que nos dejen a los mexicanos en paz, que no se metan en nuestras decisiones internas, pero él sí es capaz de ir a Cuba y inclusive mencionar que, pues, que admira a Fidel Castro y que con todo respeto para la soberanía, pero que Estados Unidos no debe de tener un bloqueo. Es un mito todo esto del bloqueo, porque Cuba tiene tratados comerciales con más de 90 países y es todo un cuento, una cuestión de la mitología izquierdista. Entonces, interesante que López Obrador haga también un llamamiento a que se termine el bloqueo y a una nueva revolución socialista. Esto va mucho en la línea del foro de Sao Paulo, que por cierto estuvo sesionando en La Habana justamente a inicios de mayo de este mes, en el Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba. Ahí, como lo escriben ellos mismos, el Foro de Sao Paulo, 1,058 participantes de 54 países emitieron un comunicado en el que llaman a una movilización internacional, pero no para defender
la libertad en la isla, no para defender la democracia, ni para defender una economía libre, mucho menos para buscar la liberación de los presos políticos, que son muchísimos, sino para defender al socialismo, ¿no? Así lo expresaron, dijeron, convocamos al mundo a movilizarse en defensa de la revolución cubana. Entonces, aquí vemos cómo van coincidiendo todas las fichas, cómo está trabajando en conjunto el Grupo de Puebla, el Foro Sao Paulo, y cómo está coincidiendo con esta agenda, tejiendo una unidad izquierdista López Obrador para llegar finalmente a Estados Unidos a tratar de imponer una opinión fuerte de izquierdas y seguramente encontrar un acuerdo con los demócratas que estén ahí representados en esta cumbre.